¿Qué se siente crecer a la sombra de un hombre que habló con Dios en una montaña envuelta en fuego? ¿Qué ocurre cuando tu apellido es sinónimo de milagros, pero tu nombre no aparece en ningún monumento? Imagina que tu padre dividió el mar, enfrentó al imperio más poderoso y descendió con el rostro resplandeciente, tras conversar con el Creador, y aún así, nadie recuerda quién fuiste tú. Esta no es una novela olvidada ni una leyenda apócrifa. Es una grieta silenciosa en la historia sagrada. Todos conocemos a Moisés, el libertador, el legislador, el hombre que desafió al faraón. Su figura se levanta como una columna de fuego en la memoria colectiva. Pero hay un detalle inquietante que casi nadie menciona. Moisés tuvo hijos, tuvo descendencia, y, sin embargo, su linaje desaparece del centro del escenario bíblico, como si el viento del desierto hubiera borrado sus huellas. En las Escrituras, la herencia suele fluir como un río poderoso de generación en generación. Los hijos de Aarón heredaron el sacerdocio. El trono de David pasó a su hijo. ¿Por qué los hijos del mayor profeta no ocuparon el lugar de honor? ¿Por qué el liderazgo recayó en Josué, un hombre de otra tribu? ¿Qué ocurrió en esa familia para que la historia avanzara sin mirar atrás? Para comprenderlo debemos alejarnos de los truenos del Sinaí y retroceder hasta un paisaje menos glorioso, el exilio en Madián. Allí, lejos de los palacios de Egipto, comenzó el capítulo más íntimo y menos contado de la vida de Moisés. Tras huir como fugitivo, Moisés pasó de príncipe a pastor. Se sentó junto a un pozo. Defendió a las hijas de un sacerdote llamado Jetro y terminó casándose con Séfora. Durante 40 años vivió en el anonimato. En ese silencio nacieron sus hijos, Gersón y Eliezer. Ellos no crecieron bajo el látigo egipcio. No respiraron el polvo de los ladrillos. Mientras los hebreos clamaban por liberación, los hijos de Moisés aprendían a guiar rebaños bajo el cielo abierto. Eran mitad hebreos, mitad madianitas. No compartían la memoria colectiva del sufrimiento. Y los nombres que Moisés les dio revelan algo profundo. Gersón evocaba la idea de ser extranjero. Era el eco del sentimiento de Moisés, un hombre que no se sentía en casa ni en Egipto ni en Madián. Eliezer proclamaba que el Dios de sus padres había sido su ayuda. Ambos nombres giraban alrededor de la experiencia personal del padre, no alrededor del futuro de Israel. ¿Puede un hijo cargar con la crisis de identidad de su padre sin que eso lo marque para siempre? Cuando llegó el momento de regresar a Egipto, la familia emprendió el viaje. Pero lo que debía ser el inicio de una epopeya se convirtió en una escena inquietante. En una posada del camino, ocurrió un episodio tan desconcertante que muchos prefieren pasarlo por alto. El texto bíblico relata que Dios salió al encuentro de Moisés con intención de matarlo. La razón: uno de sus hijos no había sido circuncidado, señal del pacto con Abraham. Moisés iba a exigir obediencia al faraón, pero en su propia casa había descuidado el símbolo del compromiso con Dios. En medio del terror, Séfora tomó una piedra afilada y realizó el rito. La tensión se disipó, pero la herida emocional quedó abierta. Imagina a esos niños presenciando la escena. Su primer encuentro intenso con el Dios de Israel no fue la apertura del mar ni el maná cayendo del cielo, sino el peligro, la sangre y el miedo. ¿Qué imagen quedó grabada en sus corazones? Después de aquel incidente, Moisés envió a su familia de regreso a Madián. Mientras él enfrentaba las plagas y guiaba al pueblo a través del Mar Rojo, sus hijos no estaban allí. No vieron el Nilo teñirse de rojo, ni caminaron entre murallas de agua. Cuando finalmente se reunieron con él en el desierto, ya existía una distancia invisible. Los jóvenes de Israel compartían la experiencia del Éxodo. Gersón y Eliezer eran espectadores tardíos. Entonces, llegó otro momento decisivo. Dios estableció el sacerdocio y escogió a Aarón y a sus hijos. Los hijos de Moisés quedaron al margen. No recibieron vestiduras sagradas ni protagonismo. Desde la lógica humana, parecía un desaire. Pero, ¿y si había algo más?
Poco después, 2 de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecieron fuego no autorizado ante el Señor y murieron al instante. El privilegio sacerdotal era también un riesgo extremo. ¿Fue la exclusión de los hijos de Moisés una humillación o una protección? La historia avanza y el nombre de Gersón y Eliezer se diluye. Pero el golpe más fuerte aún estaba por venir. En la época turbulenta del libro de los jueces, cuando cada uno hacía lo que le parecía correcto, aparece un joven levita errante en busca de sustento. Acepta trabajar como sacerdote privado para un hombre que había fabricado un ídolo con plata robada. Más adelante, esa misma figura acepta una oferta mejor: convertirse en sacerdote de toda una tribu. Solo al final del relato se revela su identidad. Era Jonatán, hijo de Gersón, nieto de Moisés. El nieto del hombre que rompió las tablas al ver el becerro de oro se convirtió en promotor de la idolatría. La ironía es devastadora. El legado espiritual no se transmite por genética. La cercanía física con un héroe de la fe no garantiza un corazón transformado. Algunos escribas antiguos incluso alteraron ligeramente el texto hebreo para disimular la conexión familiar. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿fracasó por completo la casa de Moisés? Sorprendentemente no. Siglos después, en los registros de primer libro de las Crónicas, aparece un descendiente llamado Sebuel. No era sumo sacerdote ni rey. Era administrador de los tesoros del templo en tiempos de David. Rodeado de riquezas, demostró integridad. Donde un antepasado había cedido a la codicia, él fue fiel en la discreción. También se menciona que la línea de Eliezer se multiplicó abundantemente. La familia no desapareció, simplemente fue desplazada del foco principal. Sirvieron como levitas, porteros, oficiales, sin aplausos, pero no sin propósito. Aquí emerge una lección incómoda y profunda. Dios no está obligado a construir dinastías humanas. A veces, aparta a los hijos de la fama para preservar su alma. A veces, el anonimato es un acto de misericordia. La historia de los hijos de Moisés revela que la fe no se hereda como un título nobiliario. Cada generación debe decidir. También demuestra que el servicio silencioso puede ser más valioso que el liderazgo visible, y nos recuerda que incluso de un linaje marcado por errores puede surgir redención. Pero hay algo más grande aún. El Nuevo Testamento afirma que Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios, mientras que Jesucristo es el Hijo sobre la casa. Moisés liberó de la esclavitud física. Cristo transforma el corazón. Los descendientes biológicos del profeta fallaron. El Hijo Eterno permanece perfecto. Tal vez la desaparición del linaje prominente de Moisés tenía un propósito mayor: evitar que el pueblo pusiera su esperanza en una familia y dirigirla hacia algo más alto. El relato nos empuja a no idolatrar a los mensajeros, sino a buscar al autor. ¿Te has sentido alguna vez invisible, como si tu nombre no contara? Gersón y Eliezer pudieron haber experimentado eso. Sin embargo, en la economía divina, el valor no depende del aplauso público. Dios ve en lo secreto. La historia humana puede omitir capítulos, pero la memoria eterna no olvida la fidelidad. La razón escandalosa por la que los hijos de Moisés fueron borrados del centro de la historia no fue un simple accidente editorial. Fue una combinación de decisiones personales, protección divina y una lección eterna sobre la soberanía de Dios. La gloria no se hereda. La fe no se transmite automáticamente. Y el anonimato puede ser una bendición disfrazada. Quizá la pregunta no es por qué ellos fueron desplazados, sino qué hacemos nosotros con la herencia espiritual. ¿Vivimos de la fe de otros o buscamos un encuentro propio? ¿Deseamos protagonismo o fidelidad? La sombra de Moisés fue inmensa, pero su historia familiar nos muestra que incluso bajo la sombra de un gigante, cada corazón debe decidir su propio camino. Si esta historia te sorprendió, si te hizo replantear lo que creías saber sobre los héroes bíblicos, hay mucho más por descubrir. Las páginas antiguas aún guardan secretos, paradojas y giros inesperados. Acompáñanos en el próximo viaje.
porque detrás de cada nombre conocido puede haber una historia olvidada esperando ser contada.